Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje que no se detiene, que continúa el viaje de nuestras vidas. Hoy ya es jueves 23 de marzo del 2023, son las 6:02 de la mañana. Yo voy a silenciar esto acá y vamos a comenzar. Oiga, este pasaje de la Biblia es uno de los más largos, tiene 58 versículos, por la importancia que tiene. Me refiero al primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 20 precisamente porque es muy largo. Ya ayer analizamos los primeros versículos. Página 184 en las Biblias que distribuimos en el GHL. Ahora estamos aquí en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta creada por nuestro buen Dios y disfrazada de negocio corporativo para bendecirnos y hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en un proceso de transformación divina que quiera adelantar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para que esto se irradie alrededor nuestro, primero en nuestra familia y luego en todo el espacio, en todos los espacios donde nosotros estemos. Así es. En este proceso de transformación divina nos está hablando al corazón y hoy sí que nos va a hablar al corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Ay, aquí estamos. En una batalla, en un frente de batalla, en el campo de batalla con el rey David, que todavía no es rey, ni siquiera es soldado del ejército israelí este muchacho, y miren dónde resultó metido, donde Dios lo metió, porque es así. Cuando uno pone la vida de uno en las manos de Dios, Dios lo mete a uno en unas circunstancias y en unos lugares que válgame Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20, página 184. Se levantó pues David de mañana, hay que madrugar. Mire, aquí dice que se levantó de mañana. Cada vez que uno encuentra esa palabra en la Biblia significa antes de que salga el sol, cuando aún está oscuro, ¿sí? Antes de que raye el alba. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero es qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? No, aquí no hay coincidencias, aquí no hay casualidades. Aquí hay eventos organizados y ordenados por la mano de Dios en nuestra vida cotidiana. Es así de sencillo. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. A eso fue que lo mandaron, a eso fue que lo mandó el papá allá. Pero Dios lo había mandado a otra cosa, utilizando al papá sin que el papá supiera. Dios es así, así son las cosas aquí en la Biblia. Y versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los días, lo habíamos dicho ayer, Goliat se paraba en medio de los dos ejércitos y comenzaba a decir: deme un hombre que pelee conmigo. No va a pelear, no van a pelear los dos ejércitos. Aquí vengo, aquí estoy yo para que peleen conmigo. El problema era que Goliat medía 6 codos y un palmo. En nuestras matemáticas, el codo más o menos son 50 centímetros, el palmo son 20, o sea, 6 por 5, 30, 3 metros con 20 centímetros. Es un tipo grandísimo, grandísimo.
¿Quién se le metía a ese tipo guiado por los sentidos? Nadie. Eso era lo que había pasado hasta acá. Decía, deme un hombre. Y el asunto que estaba protegido y armado hasta los ojos. Entonces, no, a los sentidos no había cómo. Cuando uno se deja guiar por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto, ahí no hay nada que hacer. Uno tiene que dejarse guiar, es por la fe. Eso es lo que muestra este pasaje, pero ya voy a entrar en detalles con ese tema. Versículo número 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque esa es la información que a uno le traen los sentidos y eso es lo que provoca una circunstancia como esta. Mucho temor, mucha angustia, mucho miedo, uno puede entrar en depresión, uno puede perder el sueño. Yo me imagino que habían soldados en el ejército israelí que ya no estaban comiendo, que ya no estaban durmiendo, y el rey de Israel angustiado, ¿y qué hacemos con ese tipo? ¿Y quién de ustedes lo va a enfrentar? Y entre todos se miraban la cara los oficiales, los suboficiales y los soldados, y durante 40 días no había aparecido quién se le midiera a ese gigante, quién le metiera el diente a ese chicharrón. Entonces Dios viendo eso dijo, aquí tocó fue buscar al único hombre que tiene fe en Israel, un muchachito de 17 años. Oiga, le voy a dar este dato, 17 años, eso está en el primer libro de Crónicas y está en el primer libro de Reyes, ahí se narran estos detalles, ¿sí? Tenía 17 años aquí David cuando sucedió esta situación. Y la guerra, muchachos que salían a la guerra, que pueden enlistarse en el ejército israelí, eran de 20 años, no podían ser de menos edad, así está en el libro de Deuteronomio. Por eso era que David todavía no podía ingresar al campo de batalla, pues con todas las formalidades del ejército israelí, tenía que esperarse, y por eso era que hasta ese momento David era pastor en la casa de su padre, de las ovejas de la casa de su padre, en la finca de su padre, ¿sí? Entonces, con esto fue que se encontró David. Papá lo mandó, vaya, lleve unos quesos, vaya, lleve unos panes, lleve esta harina, pregunte por sus hermanos y me trae razón. Al papá lo mandó fue a eso. Dios lo mandó fue a vencer a Goliat. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Versículo 25. Y cada uno de los hijos de Israel, esto fue lo que escuchó David, decía, o sea, cada uno de los soldados hablando entre ellos, con este ambiente se encontró David, decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esta resolución, este decreto del Palacio Presidencial, firmado por el rey, diciendo que al que venciere a Goliat, el rey le daría una gran recompensa, grandísima, y que le daría a su hija como esposa y eximiría de tributos a la casa de su padre en Israel de por vida. Oiga, esto no motivó a nadie, porque cuando ellos escuchaban eso y comparaban con lo que veían en el campo de batalla, decían, no, ninguno se le midió. Y este decreto había salido hace rato ya, y si había leído varias veces por las emisoras locales. La gente ya, los soldados ya sabían de esto, los oficiales ya sabían de esto, los suboficiales ya sabían de esto, pero nadie hacía nada. Versículo número 26. Entonces habló David y los que estaban junto a él diciendo, David escuchó el asunto, escucha lo que dice Goliat y escucha lo que dicen los soldados israelíes referente al decreto presidencial, ¿no? Sobre los tributos y esta cosa. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso? Aquí aparece la fe, vea. Aquí aparece la fe para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y David la tenía clarísima. David no veía solamente un ejército israelí.
David veía al comandante en jefe del ejército israelí, que era el Dios Todopoderoso, que no lo estaban viendo los soldados, los oficiales, los suboficiales, porque no tenían fe. ¿Y por qué no tenían fe? Ya les voy a decir por qué. ¿Y por qué David sí la tenía? Ya les voy a decir por qué. Sigamos adelante. Versículo número 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, que ya era parte del ejército porque tenía la edad y era el hermano mayor de David, el primero de los hijos de Isaí, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Como que, mijo, usted que haya aquí metido, de pronto me le pisan un uñero o algo como eso. Nosotros estamos en guerra, una guerra donde nadie peleaba. Imagínese usted esa contradicción, ¿sí? Usted que está aquí metido, usted no tiene edad para esto. Váyase y cuídese más bien, cuiden las ovejas, vaya de para allá. Usted no tiene sino 17 años. Entonces David le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y versículo número 30, y apartándose de él, hacia a otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Cuáles palabras? Las que están en el versículo número 26, que dice, versículo 26, a ver, me ubico acá. Sí, versículo 26, cuando dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Como que aparece alguien en medio de la nada y aparece diciendo algo interesante que llama la atención del rey. Entonces ya Saúl, el rey, lo manda a llamar, y en el versículo 32 le dice David a Saúl: un pastor de ovejas que no es ni siquiera soldado del ejército israelí, que aparece de la nada, le habla en fe. Tremendo esto: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, o sea yo, David ya se lo toma como algo personal, sin ser del ejército israelí, sin que nadie lo hubiera llamado al campo de batalla, porque nadie le cursó una invitación formal, pero lo invitó Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que pasa cuando hay fe. Uno se toma las cosas como algo personal. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Eso es lo que pasa cuando uno se deja dirigir por los sentidos. Eso era lo que estaba viendo Saúl, un muchachito escuálido, flaco, de 17 años, mechudo, me imagino yo, mal vestido, andrajoso, porque venía de un viaje lejos, que no se había bañado, no se había acicalado, no se había atalajado, dicen en el ejército, así se habla ya. Y en cambio él es un hombre de guerra desde su juventud, midiéndolos, David me diría por ahí unos 68, unos 73, unos 75 arrastras. Goliat medía 3 metros con 20 centímetros. David era un muchachito por ahí, pues de 17 años, ya sabemos, pero Goliat era un tipo ya de los 40 o arriba de edad, experimentado en la guerra, y usted, mijo, no sabe ni dónde está parado. Oiga con lo que se encuentra Saúl. Entonces David, versículo 34, le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí está la fe.
Y yo decía en el primer devocional esta mañana, esa fe solo puede tenerla la gente que ora, y solamente ora la gente que es humilde, la gente que solo tiene conciencia que es polvo y polvo de la tierra y que al polvo volverá, y que simplemente somos barro en manos del alfarero, y que queremos que el alfarero, que es nuestro buen Dios, que le dio vida a ese polvo de la tierra y que lo está moldeando como barro, puede hacer una obra perfecta como él quiera. Entonces lo que David dijo, aquí el que me trajo fue Dios. Algo me había mostrado mi Señor cuando yo estaba allá orando en el campo de las ovejas de Isaí, mi papá. Y para eso era que yo enfrentaba a los leones y a los osos, para venir a darle en la cabeza a este desgraciado. Es así de sencillo. Clarito y sencillo. David conoció la oportunidad, reconoció la oportunidad perfecta que Dios le había dado para derramar su gloria sobre él, y para eso es que Dios nos creó a nosotros. Por eso es que tenemos que orar. David no se fiaba en los sentidos. Él había aprendido siendo pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su papá, que no podía confiarse en los sentidos, porque los sentidos son limitados, sobre todo cuando llegaba la noche. Él no sabía cómo cuidar al rebaño, solamente sabía que podía reunirlo alrededor de una o de varias hogueras, pero que la vista en la noche, aunque usted encienda las hogueras que encienda, es limitada. El oído, por más despierto que usted esté, es limitado. Entonces él tenía, estando solo, siendo pastor y estando solo, guardando las ovejas de su papá, él tenía que arrodillarse y decirle: Señor, yo no sé qué peligros me deparen esta noche, una nueva noche, Señor, y yo no sé cómo le voy a hacer. Aquí hay osos, aquí hay leones, aquí hay hienas, aquí hay lobos. Los peligros son innumerables, y si me atacan 2 o 3 al mismo tiempo, yo no voy a ser capaz. Y le dijo lo mismo que Josafat a Dios todas las noches: yo no sé qué hacer, tengo miedo, pero se lo dijo orando. Y Señor, yo quiero que tú me acompañes y me des la tranquilidad y me des la seguridad y me des la certeza de yo poder en la mañana presentarme delante de mi papá con todas mis ovejas, porque yo no quiero fallarle a mi padre. Así de sencillo. Y me perdonan, pero esto me toca mucho. Esta historia la he leído más de 500 veces y he llorado más de 500 veces también. Porque este muchacho de 17 años nos enseña a vivir de una manera tan ejemplar, tan especial, con la humildad que tiene, sabiendo que no puede. Es que el problema de algunos de nosotros es que creemos que podemos. No, convénzase hoy que no podemos, por favor, y ore y busque a Dios y dígale: yo no puedo ser papá o un buen papá, enséñame tú cómo es, Señor. Yo no puedo ser una buena mamá, enséñame tú cómo es. Yo no puedo ser un buen esposo, por más que lo intente, enséñame tú cómo es. Y en todas las áreas de su vida incluya la oración, como lo hacía David. El asunto es que cuando uno ora, Dios lo va entrenando a uno a enfrentar los desafíos de la vida. Me imagino que esa noche primero le mandó uno, la primera noche, vamos a hacer el ejercicio acá, ya me está acabando el tiempo, le mandó primero por ahí, no le mandó un oso, porque Dios es misericordioso. Oraba y Dios la primera noche lo guardó y no pasó nada, pero ya la segunda noche Dios le mandó de pronto un perro pequeñito por ahí y le mostró cómo era el comportamiento, y entonces a través de la oración tiene la sabiduría, sabe cómo actuar, y así fue escalando Dios los grados de dificultad y la intensidad de la oración de David también, hasta que logró vencer un oso y un león. Cuando estuvo listo y venció el oso y el león, y esa noche anterior el tipo había orado y seguramente había hecho un buen devocional como este hoy, pues va y se encuentra en la mañana con Goliat en el campo de batalla diciendo estas sandeces, y con el decreto presidencial
ofreciendo esta oportunidad, entonces él dice, Dios está conmigo. Él estaba seguro que Dios estaba con él. Y esta historia continuará. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Mañana seguimos, igual ustedes tienen la Biblia y la pueden leer en la casa, pero la reflexión la continuamos mañana, a las 6 de la mañana. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por la fe, Padre. Gracias por los sentidos que nos has dado. Desde luego que sí, la vista, porque podemos ver, el oído, porque podemos oír, el gusto, el tacto, Señor. Gracias por el olfato y que todos nuestros sentidos permanezcan, Dios de los cielos, muy bien siempre, porque los diste para que los utilicemos en nuestra vida, pero además, sobre todo, gracias por la fe. Gracias por la fe, porque la fe nos permite entender que donde nuestros sentidos son limitados, tu capacidad es ilimitada, Señor. Que lo que nosotros no podemos hacer utilizando nuestros sentidos, tú lo puedes hacer porque tú eres todopoderoso. Gracias por la fe que depositas en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo bendigo en esta mañana a cada una de las personas que se ha conectado, porque sé que estás sembrando semillas de fe en cada corazón, Señor. Y te pido que nos enseñes a orar y a depender completamente de ti frente a cada crisis, cada dificultad, cada problema, cada limitación de nuestra vida, Padre. Tú eres suficiente y todopoderoso para bendecirnos. Hoy nos entregamos en tus manos y nos declaramos en bendición para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.